¿Está bien decirte neurocientífico? Sí, yo soy neurólogo porque veo pacientes, hago clínica, pero además dirijo y creamos un laboratorio de neurociencias cognitivas para estudiar científicamente la mente humana. Científicamente la mente humana, o sea, sí. Lo que estudió o lo que intentó estudiar Freud o Lacan, vos intentás llegar científicamente a sacar conclusiones científicas, o sea, es algo comprobable, diríamos. Bueno, en el mundo hoy hay una gran área que en Argentina ha tomado dimensión en los últimos años, que se llama neurociencias cognitivas. Neurociencias cognitivas. Que es la aplicación de las ciencias básicas, del método riguroso científico para estudiar procesos humanos únicos como la toma de decisiones humana, la memoria autobiográfica, cómo las emociones generan y facilitan nuestra conducta. Nuestras emociones facilitan nuestra conducta, la memoria, la toma de decisiones, la conciencia. Ahora, vos sos neurólogo, o sea, no me interesa preguntarte nada porque ya es un tema pasado y además tenés un juramento hipocrático con el cual no deberías contar mucho. No me interesa tampoco, la nota va por otro lado hoy. Pero entre otras cosas estuviste en la intervención de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el neurólogo, entre otras cosas, también puede entrar al cerebro para operarlo. Bueno, nosotros en el 2006 creamos un sueño de René Favaloro. Liliana y Roberto, los sobrinos, siempre me contaban que el sueño de René era estudiar el cerebro, de René Favaloro. Y me eligieron, tuve el honor de ser elegido para fundar el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Y ese instituto que yo dirijo tiene una parte de psiquiatría, de neurología y de neurocirugía. Y bueno, yo fui el que dirigió el equipo que detectó el problema del hematoma subdural y luego trató a la presidenta, pero en el equipo los que operaron fueron los neurocirujanos. Somos parte de un equipo y tuvimos el honor de llevar a cabo el procedimiento. Ahora, preguntas, me voy a permitir preguntarte desde la soncera, porque creo que la divulgación es un arte que pocos manejan y vos sos un divulgador científico, y te agradezco que seas un divulgador científico porque no muchos se animan a divulgar, ¿no? Hay que tener cierta capacidad para divulgar. ¿Cómo es el cerebro? Digo, entrar a un cerebro, me imagino que doblaste mal con tu bisturí, o no sé si se entra con un bisturí, con un catéter, tocaste, estamos hablando de cuántos milímetros de error, y vos tocas una parte del cerebro y me dejás ciego o me dejás sordo. Claro que yo no soy neurocirujano, yo dirijo el Instituto de Neurociencias, el grupo de neurocirujanos de Favaloro, pero también de cualquier servicio de neurocirugía, que hay muy buenos en la Argentina, trabaja con precisión milimétrica, inclusive con microscopio. Claro. Son personas realmente que están teniendo en sus manos el órgano para mí más importante que tenemos, porque todo lo hacemos con el cerebro. ¿Por qué consideras que el cerebro es el órgano más importante? Bueno, porque si uno recibe un trasplante de corazón y sobrevive, uno va a ser la misma persona, va a tener los mismos recuerdos, los mismos sueños, va a ser el mismo. Lo mismo con el pulmón, pero una pequeña lesión en un área estratégica del cerebro puede cambiarnos la personalidad, puede hacernos perder la memoria de nuestra vida, y de hecho somos nuestro cerebro, somos cerebros con patas, porque desde respirar, la audiencia y vos ahora están respirando, y yo, y no sabíamos hasta que yo lo dije, hasta resolver los problemas filosóficos más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Entonces, claramente es el órgano que nos hace humanos. Ahora voy a preguntarte de tu carrera, de tu vida y de tu triunfo, porque sos un estudioso y sos un científico que ha vuelto y ha puesto a la Argentina. Del otro lado, y a esta hora se preparan muchos exámenes, mucho pibe preparando examen para mañana, y muchos de ellos seguramente van a dejar de hacer lo que están haciendo para seguir un ratito la nota. ¿Se entrena la memoria? O sea, hay algo, así como hay un ejercicio para hacer bíceps y para hinchar mis brazos y para tener mayor resistencia de carrera, ¿existe el ejercicio para poder memorizar más para un examen o para recordar las cosas? La memoria no es una sola. La pregunta es muy buena, pero es compleja la respuesta, porque no es una sola la memoria. Hay diferentes memorias. Por ejemplo, saber que eso es un saco es una memoria semántica, es un hecho. No hay ni vos ni yo nos acordamos, ni nadie, cuándo aprendimos la palabra saco. Y saber que Montevideo es la capital de Uruguay. ¿Cuándo aprendimos que Montevideo? No estoy con la más remota idea, la voy a aprender en el No hay un dónde y cuándo, hay un qué, un significado. Es una memoria semántica. Si bien el cerebro trabaja en red, hay un área específica del cerebro que está involucrada en esa memoria semántica. Hay otra memoria que es el día que vos te recibiste en el secundario. ¿Dónde y cuándo? El día que fuiste, la luna de miel.
¿Dónde y cuándo? El día que Maradona le hizo el gol a los ingleses. O el día que nos enteramos que Bergoglio era el Papa. Bien. O el día que cayeron las Torres Gemelas. Sí. Estaba sentado en tal lugar con tal persona. Eso es un dónde y cuándo, es otro tipo de memoria. Después hay otro tipo, se llama episódica, dónde y cuándo. Después hay otro tipo de memoria que es una memoria online. Que tenemos, por ejemplo, tenés un número de teléfono en la cabeza para llamarme a mí, no lo anotás, lo marcás, hablás conmigo, pero después te olvidás el número. Es Sí. una memoria online. Sí. Se llama en inglés working memory, pero en castellano sería memoria operativa. Ajá. Y es una memoria que se afecta en la depresión, en la ansiedad, en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Después hay otra memoria que se facilita con la experiencia. Entonces, depende de qué memoria. Ahora, hay algunas memorias que se pueden estimular. ¿Cuál uso para un examen de historia o un examen de biología? Le toca aprenderme de memoria fechas. Bueno, Uso una de esas memorias. Y más tiene que ver con la memoria de conceptos y de memoria episódica. Pero, te voy a decir, te la voy a hacer corta. ¿Sabes cómo aprendemos? Aprendemos solamente lo que nos motiva. La Ahora, motivación... eso me interesa. Aprendemos solamente lo que nos motiva. Sí, porque uno puede, para un examen, todos hicimos examen que no nos gustaba la materia, estudiábamos un poco de memoria y después lo decíamos en el examen y después a la tarde del examen se nos esfumó. Uno realmente aprende, por eso los educadores tienen que estar muy concentrados en motivar. La motivación genera un nivel de atención muy importante y la atención es el primer paso a la memoria. Bueno, te he leído también a vos que hablaste sobre o escribiste sobre la adolescencia y vos hiciste, incluso en algunos artículos hablás sobre el apego. A ver, si yo no respiro me muero, si yo no como me muero. Pero quisiera saber si yo puedo vivir 20 años sin tener contacto humano. Suponete me mandás a una isla donde no hay contacto humano. ¿Me muero yo? Yo soy un ser social. El ser humano es un ser social. Pero eso es un acercamiento filosófico, no es un acercamiento fisiológico. O sea, es una definición filosófica mía. No, es una definición científica también. El cerebro, si uno me ahorca a mí y me dice, Facundo, tenés que resumir el cerebro, el órgano más complejo del universo, en 2 palabras, y bueno, me voy a equivocar, bueno, pero no importa, resumí. El cerebro humano es un órgano social. Tu cerebro ahora está cambiando, tus conexiones están cambiando con mi charla y mi cerebro está cambiando hablando con vos. Aunque no nos guste que estamos hablando, aunque nos guste. El cerebro es un órgano dinámico y no se puede entender aislado. Se tiene que entender en interacción con otro cerebro. Déjame decirte un solo tema. Una pregunta fundamental en las neurociencias cognitivas es, ¿cuál fue el paso evolutivo que nos llevó a tener este cerebro tan complejo que tenemos la especie humana comparado con otros primates no humanos? Claro, porque en realidad somos una forma de primates. Exacto, es una evolución. Entonces, Sí. unos dicen que el contacto social. Hay animales, los erizos, por ejemplo, que viven aislados y tienen un cerebro más chico. Otros, los primates, los chimpancés viven en docenas, en grupos de docenas. Que el salto evolutivo el ser humano lo hizo a partir de que empezó a sociabilizarse. Exacto, hay una gráfico en el que pone un erizo, que es un animal que vive aislado, y el cerebro chiquito. Un chimpancé que vive en docenas, y el cerebro más grande que el erizo, pero menos que el nuestro. Y el nuestro, que vivimos en La Matanza, en Quilmes, en Nueva York, estas redes sociales, ha hecho que ha evolucionado un salto evolutivo. De hecho, el arte apareció hace 40.000 años, nada más. El ser humano ha tenido un cerebro la mayor parte del tiempo sin arte, sin lectoescritura. Ahora, sí, cuando hablábamos del ser humano, del otro lado nos están viendo por televisión. Tal vez nos pueda ver alguno mañana porque esta nota o esta charla seguramente se va a viralizar y alguno nos va a buscar en YouTube o nos van a buscar en el streaming de América. Y yo recién te preguntaba, vos tirabas que el ser humano es lector y escritor hace más o menos 4.000 años. Más o menos, sí. Y eso no es nada. Nada, en la especie humana... Eso en la especie humana no es nada. Pero además hace 15 años que somos seres de imagen o que somos, como dice Sartori, homo videns. O sea, donde la imagen prima sobre lo que está escrito, porque hoy prima más la imagen que sobre aquello que se dice. Por eso la televisión hoy triunfa por encima del resto. ¿Qué va a pasar con las tecnologías? ¿No me pone, perdóname la expresión, boludo? Escribir, yo ya no te llamo por teléfono, yo te mando mensaje de texto. Y mi hijo manda todo el tiempo mensaje de texto. Y los que tienen hoy 9, 10 años se comunican con mensaje de texto. Y hay cenas en donde están los padres y los nenes del otro lado mientras charlan mandando mensaje de texto. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué nos va a pasar con el cerebro y la tecnología? Varias reflexiones cortas A para ver. que sean atractivas. Primero, la tecnología no va
a crear un nuevo lóbulo cerebral. O sea, la anatomía del cerebro no se va a modificar, porque tampoco lo modificó la biblioteca, tampoco lo modificó la imprenta. Digamos, la tecnología esta de Twitter, Facebook, la tableta, el teléfono, no va a modificar la estructura anatómica fija del cerebro. Ahora, el punto es que, primero, el primer concepto que quiero decir es que hay un fenómeno llamado multitasking. Hoy cualquiera de nosotros está a la mañana con la computadora. El multitarea. La multitarea. Ah, mira vos. Está a la mañana en la computadora, haciendo un documento, leyendo el diario. Aparecen información en la computadora, el teléfono, el Twitter, el Facebook. Hoy está demostrado que todo este multitarea hace rendir menos al cerebro, o sea que no es buena para el cerebro. El multitarea. Sí, no es bueno, uno rinde menos. Imagínatelo, Kafka, a vos que te gusta la literatura, Kafka, hay anécdotas de Kafka o de otros escritores que en 8 horas por ahí escriben un cuento. Imagínate ahora ese escritor, 8 horas sentado con Twitter, Facebook, no hubiese creado nada. Más o menos, Facundo, ¿no? Para tener una idea de a cuántas tareas yo me puedo... Imagínate, los chicos ahora están laburando acá, nos están enfocando con sus cámaras. Tiene que hacer foco en tu rostro, el director que en este momento nos está poniendo al aire, tiene que con sus dedos ir pegando la cámara que nos va a tomar, pero por ahí lo llama por teléfono la mujer. Y tiene que contestar un mensaje de texto. Por ahí es más difícil para el DIDE, pero los muchachos, él está laburando, y tiene que hacer y tiene que manejar la cámara y mandar... ¿Hasta cuántas más o menos tareas yo puedo llevar adelante con mi cerebro sin empezar a perder cierta condición de concentración? Es difícil responder esa pregunta porque es difícil hacer esos experimentos con la vida ecológica, con la vida real, en un laboratorio. Pero claramente esto que decís vos tiene importancia cuando uno maneja auto. Hoy mandar textos en un auto tiene un índice de accidentes, te diría que cerca de alguien alcoholizado. O sea que estamos hablando de que baja el rendimiento en serio, no importa si con 5 tareas o con 6, pero lo que quiero dejar es el concepto que la multitarea afecta el rendimiento. Y el otro punto que quería decir es que el cerebro termina de madurar entre la segunda y tercera década, entre los 20 y 25 años. Nadie sabe, porque es muy prematuro. ¿El cerebro termina de madurar entre los 20 y los 25 años? Sí, en la 20, 25 años. Entonces nadie sabe el impacto de la tecnología en los chicos. En los adultos, en nosotros, si tenemos conductas obsesivas y conductas compulsivas, esto es como echar queroseno en fuego, porque uno va a estar si uno es medio obsesivo y medio compulsivo, va a estar todo el día chequeando para ver si aparece un nuevo mensaje. O sea que en los adultos que tenemos el cerebro desarrollado, esto claramente usado en forma masiva por alguien con tendencias compulsivas, obsesivas, lo va a hacer casi no poder vivir bien, va a tener un estrés tremendo. En la gente que usa moderadamente y no tiene conductas obsesivas... Ahora voy a ir al tema de la adicción y al tema de la compulsión y de la adicción, porque hasta hace unos años, hasta hace un tiempo, la adicción era tomado en épocas incluso pasadas, era como que tenías el demonio en el cuerpo, no el adicto, y hoy está tomado como una enfermedad, no solamente la adicción a una droga, puede ser la adicción al juego, o la adicción, qué sé yo, a comprar, o la adicción al sexo. Al trabajo. O al trabajo. ¿El cerebro tiene algún funcionamiento eléctrico? Sí, claramente, tiene un funcionamiento... Entonces, mi pregunta va a caminar por el filo límite de que alguno del otro lado se ríe, se mofe, pero te la pregunto igual. Si mi cerebro tiene algún tipo de conexión eléctrica, no sé, neuronal, axonal, no sé cuál es el término, y yo estoy 5 horas por día con el teléfono, ¿vos podrías asegurarme hoy como científico, como neurocientífico, que no me estoy afectando con las ondas del teléfono cerebralmente? Bueno, es una buena pregunta, en realidad. Nadie se tendría que reír, porque cuando yo vivía en Inglaterra, la Comisión Europea encargó a la Universidad de Cambridge, yo fui parte de ese estudio, en nuestro laboratorio, yo trabajaba con el profesor Trevor Robbins, de si el celular producía tumores cerebrales. Hay un gran debate, pero la verdad que no hay evidencia, pero se estudió el tema, así que no... ¿Se estudió el tema? Se estudió el tema, y inclusive te digo... Por parte en esa época, en el 2000 aproximadamente, por parte de la Comisión Europea estudiaron el efecto, porque había un debate que el uso del celular podía producir cáncer o tumores cerebrales, pero la verdad que no hay ninguna conclusión, ninguna evidencia. Siempre se ha dicho también que las antenas o los aparatos de comunicación
puestos en la mesita de luz no te dan un buen descanso, como que hay una alteración, pero yo no sé si eso es un mito popular o qué. Mirá, uno a veces, hay muchos trastornos del sueño actualmente, el sueño es algo muy importante. Ahí te voy a preguntar también qué hace el cerebro cuando dormimos, pero contame del sueño. Bueno, mucha gente dice, Facundo no puedo dormir, o a cualquier médico que va y dice no puedo dormir, y bueno, ¿y qué haces? Y me voy con el iPad, me voy con el teléfono, veo televisión, y digo, pero ¿cómo vas a dormir? Cuando vos ves ese iPad en tu cama, está lleno de luz, el cerebro interpreta como que es de día, o ve televisión. Además, si llega un mail, no va a hacer, qué sé yo, en mi caso, un grupo de ciencia de Europa que me da $100.000 para que va a ser algún problema en el trabajo. Claro. Entonces me va otra vez el problema. O sea, para desconectarte cuando te vas a dormir, por ahí la cama es para dormir y tener sexo, nada más. Uno inclusive si tiene que leer en un sillón, cuando tiene sueño se va a dormir. Me gusta eso que decís. O sea, no es la oficina. Para irte, no es la oficina. No es me meto en la cama a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, me voy a dormir leyendo un libro o mandando unos mails. No. Si uno quiere no dormir, que haga eso, pero justamente no hay que tomar cosas con cafeína 2 o 3 horas antes de dormir, no hay que hacer ejercicios fuertes antes de dormir. ¿Qué hace el cerebro mientras duermo? Esas 7 o 8 horas que duermo, ¿qué hace el cerebro? Bueno, hay mucho... Primero que antes se pensaba que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que el cerebro gasta energía cuando dormimos. Y hay 3 funciones que no se sabe, en general, muchas funciones del sueño, algunas se sabe. Una es que consolida la memoria. De hecho, cuando soñamos, seguramente hay un investigador de Harvard que describe que cuando uno sueña, podría ser un filtro de memorias del día. Uno a veces dice, pero ¿cómo soñé con tal persona y lo vi el día anterior? Y bueno, porque justamente durante el sueño uno consolida la memoria y aparte fortalece la memoria. Si uno hace una tarea intelectual o cognitiva y duerme bien, al otro día va a rendir mejor que si no duerme bien. Pará. Está buenísima esta charla, me encanta porque yo voy robando un poco de tu conocimiento. ¿El dormir bien me consolida lo que yo aprendo? Claro, una de las funciones del sueño es la consolidación de la memoria del día y filtrar memorias. La otra función que tiene el sueño es la respuesta inmune. Si agarramos 100 personas, le damos una vacuna, a 50 por un mes la llamamos cada hora para que no duerman, y a las otras la dejamos dormir, la vacuna, en términos... Sí. Va a prender más en los que duermen bien. O sea, modula la respuesta inmune y también la respuesta hormonal. ¿Y a qué se le llama el sueño? No sé si ya es una área tuya, pero viste que se le llama sueño profundo o sueño, no sé, hay distintos niveles. Hay un sueño que se llama REM, que es profundo. ¿Y descansás más en el sueño profundo? Exactamente. Y bueno, pasa muchas veces el sueño tiene una arquitectura, y muchas veces esa arquitectura está desorganizada. Contanos, Facundo, del cerebro. Pensá que del otro lado mucha gente pensándose interiormente qué tiene en la cabeza cerebralmente. Tenemos ¿cuánto pesa el cerebro? Según el de las mujeres pesan un poco menos, pero eso no significa nada de inteligencia, pero alrededor de 1,3 kg. En ese 1,3 kg, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay sangre, hay venas, hay ¿qué es eso? Hay neuronas, que es la unidad básica que se llama átomo funcional, que es la unidad funcional del cerebro, que tiene un cuerpo neuronal, un axón, que es un cable largo, y dendritas, que son pequeñas articulaciones. ¿Qué es la neurona? Mi cerebro tiene millones de neuronas. Sí, y cada una conectadas 10, 15.000 veces, o sea, es increíble. Y tenemos muchísimas neuronas, y tenemos célula de sostén, que también tiene una función. Perdóname, si yo pudiese desenrollar los cablecitos de las neuronas, ¿son miles de metros? Sí, y aparte, creo que inclusive el cerebro tiene circunvoluciones, que si uno ve el cerebro, cuando uno compra seso en la carnicería, ve que tiene circunvoluciones, que tienen como parte del cerebro metidas adentro, y si uno lo podría expandir, creo que alguien hizo la cuenta que podría ser una cancha de tenis o algo así. ¿Sí? El cerebro nuestro en plano, digamos, todas las circunvoluciones. ¿Cuántos millones de neuronas aproximadamente tiene un ser humano? Es difícil saber, hay varias cifras, pero es difícil saber porque es difícil calcular exactamente, pero tenemos más neuronas que estrellas en la galaxia para que la gente... que ahí tengo una imagen de un cerebro que hemos traído, que la quiero compartir con vos. Hoy un pibe en Twitter me mandó una pregunta que me parece demasiado importante en la respuesta que vas a dar. El flaco me puso tal cual esto, me dijo, pregúntale a Facundo Manés si fumar marihuana me quema neuronas, porque eso va ligado a la ley de despenalización o a la legalización del consumo de algunas drogas. Vamos a la droga que hoy en Uruguay ya está liberada. Hay
¿La pérdida de una neurona es para no recupero neuronas? ¿Lo que pierdo, pierdo? Bueno, había una creencia, se paró un profesor, cuando recibió el premio Nobel, un español, en 1906, Cajal, se paró y dijo, las neuronas no se regeneran. Y por años, la gente pensó que los investigadores no estudiaron ese tema porque lo decía Cajal. Tipo lo dijo y ya está. Un argentino, Fernando Notenborn, trabajando en Rockefeller, en Estados Unidos, hizo un experimento en Canarios, porque como nosotros tenemos una red del lenguaje específica, los canarios tienen una red del canto. Y lesionaba en los canarios la red del canto, y no podían cantar, y al año volvían a cantar. Y le hizo un electrocefalograma y volvió a tener actividad. O sea que un argentino descubrió que los adultos, en algunas áreas del cerebro, no en todas, tenemos regeneración de neuronas. Entonces produjo una ruptura este tipo. Totalmente. Fernando Notenborn, creo que inclusive puede ser candidato al premio Nobel, es un argentino que vive en Estados Unidos, Bien. o debería ser, porque... Bueno. Volviendo al tema de la marihuana, sí. Me gustaría decir una cosa que vos remarcaste hace un ratito, que el cerebro se secuestra. Antes se pensaba que el ser adicto era una debilidad moral. Hoy sabemos que es una enfermedad, como tener hepatitis, y como la hepatitis afecta al hígado, y como las cardiopatías afecta al corazón, la adicción secuestra el cerebro. Secuestra el cerebro. Sí, el adicto crónico y grave ha perdido su familia, ha perdido su trabajo, ha perdido... Cuando hablas de adicto, hablas de adicto al alcohol, hablas de adicto al juego, hablas de cualquier tipo de adicción. Bueno, el juego también es un tipo de adicción. Pero la que afecta al cerebro, por ejemplo, el uso de cocaína, sí. Puede causar lesiones vasculares. Pero hay como una corriente de banalización del fumar marihuana, y hay como una instalación, y no voy a ir a ningún extremo, simplemente se lo pregunto a un científico a ver qué posición toma al respecto, ¿viste? Se lo ha banalizado el tema de la marihuana, o sea, y yo incluso he cometido un error, y una noche con Sofía Gala acá le propuse una pregunta, un error mío, una equivocación mía, lo acepté así, lo tomé así, jugué mal una pelota y la tiré afuera. Jugué mal y pedí disculpas, pero programas que son pro la legalización de marihuana tienen una idea prefijada, algunos periodistas que están absolutamente en contra, y a veces se juega, ¿viste? Esa ida y vuelta, y hasta para la gente es gracioso. Yo te lo pregunto a vos, sos científico, para mí sos una eminencia en las neurociencias. ¿Tienen ustedes los científicos alguna idea sobre si la marihuana, no pasemos a las drogas mucho más fuertes, la marihuana quema neuronas o te consume neuronas? Te cuento. Hay varias reflexiones, porque no es un tema sencillo de explicar, pero voy a tratar de hacerlo cortito y simple. Cuando uno fuma marihuana en el tiempo agudo, inmediatamente hay cambios de sensación de tranquilidad, también puede haber un poquito de euforia, hay cambios en la memoria, pero son transitorios. Sí. El tema es crónico. Cuando alguien fuma marihuana en forma crónica, hay afectación también de algunas funciones intelectuales, pero también hay afectación del pulmón y de otras áreas. Pero lo importante acá también es que hay que tener cuidado un poco en banalizar el tema de la marihuana, y hay que ver la evidencia científica, porque no es lo mismo la marihuana en un adulto, a veces fumar y demás. Estoy hablando de qué pasa en el cerebro. Con los adolescentes. En los adolescentes, que el cerebro está en formación, hay que ser muy cauto, porque además, si un adolescente tiene predisposición a un trastorno afectivo, a una depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia, la marihuana muchas veces puede acelerar el desarrollo clínico de esta patología. O sea que es interesante tener en cuenta el que fume marihuana un adolescente. Y sí, porque... No es lo mismo que fume marihuana un tipo de... Pero lo digo de otra manera. Sí. La marihuana puede acelerar, si una persona tiene tendencia a ser bipolar o depresivo, te lo puede acelerar. O esquizofrenia o psicosis, la marihuana puede acelerar, sobre todo en la adolescencia. Hablando del secuestro del cerebro por parte de algunas adicciones, Facundo, ¿no? Nos reímos mucho cuando Michael Douglas, creo que Michael Douglas y hace poco, y Tiger Woods quisieron con sus abogados, habían cometido le habían fallado a la mujer, habían cometido, se habían ido con un amante, habían tenido un renuncio,
y habían presentado en los juzgados, para no perder 20 millones de dólares en la demanda de divorcio, que tenían una patología y tenían adicción al sexo. Michael Douglas es famosa porque el tipo dijo: yo soy adicto al sexo, soy un enfermo psicológico, tengo una adicción al sexo. Y nos reímos todos y se rió el mundo de eso. Ahora, yo leo tu libro, que podemos a vender muy bien porque ya agotó 40.000, tirada de 40.000. O sea, no es una estupidez decir que puede haber un tipo adicto al sexo o adicto a las compras, o adicto a, así como hay un adicto al juego. Sacando las drogas que pueden causar, Sí. la cocaína, afectación del cerebro, Sí. la adicción a temas más sociales, al trabajo, al sexo, a demás. ¿Cuál es el límite? También es interesante plantearse cuál es el límite. Bueno, ¿cuándo alguien debe pedir ayuda? Si uno es adicto al trabajo, al sexo, Sí. cuando esa adicción está interfiriendo en su vida social. La gente dice: no te juntes con esta persona porque pasa... No para hablar de trabajo, no, sí. o no para de Sí. querer tener sexo, lo que sea. Sí. Cuando uno afecta a la familia, la vida familiar y la vida laboral y económica. Claramente, porque muchas veces pasa lo mismo con el estado de ánimo. Uno puede tener momentos de tristeza, pero cuando es una depresión que requiere ayuda, cuando esa depresión es crónica e interfiere en alguna de las facetas de nuestra vida, social, laboral, entonces el límite muchas veces está dado, cómo infiere en nuestra vida este tema de las adicciones. Pero ya se lo toma como que es una, que es una patología. Inclusive ahora hay una discusión sobre la adicción a Internet y al chequear emails y a la tecnología. Y ya te digo, hay gente que tiene predisposición para conductas compulsivas o obsesivas, que claramente la tecnología es como un gatillo para manifestarse más obsesivo o más compulsivo. Yo pensé que las decisiones eran absolutamente racionales. Y te he leído y me dejaste con la boca abierta. Y te voy a poner en una situación: vos planteaste la racionalidad del voto, ¿no? Y te he escuchado en una nota donde vos planteabas a un republicano planteando la posibilidad de que cambie su voto a un demócrata en Estados Unidos o viceversa, y el tipo dijo que no, ya lo tenía definido. Te voy a poner ante una decisión de una persona que tuvo que decir: háganlo. Henry Truman diciéndole a su general: métanle 2 bombas atómicas a los japoneses. O sea, la decisión fue de Truman. Había que por primera vez aplicar tecnología nuclear bélica contra una población civil. Fue Truman el que lo decidió, el presidente. Después, la cadena de mando llevó hasta el piloto en Enola Gay, que tocó el botón, se abrió la compuerta y cayó la primera bomba en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, Truman lo decidió como presidente bombardear atómicamente a Japón. Esa decisión para mí es racional. Sí. O sea, el tipo razonó que era lo conveniente para él, que para mí es irracional la decisión de Truman. ¿Las decisiones son racionales o están embebidas en emociones? Bueno, obviamente que hay decisiones racionales. Que vos me hayas invitado y yo haya aceptado, son 2 decisiones racionales. Tomamos decisiones racionales los seres humanos, pero la mayoría de las decisiones que tomamos están facilitadas por la emoción. La toma de decisión humana, en su gran mayoría, nuestra toma de decisiones, no es lógica ni computacional, está facilitada por la emoción. Imagínate una cámara de fotos. No existe la decisión fría, o sea, en este caso... No, hay decisión racional, explícita, consciente. Obviamente, yo acepté venir acá, cuando me llamaron, vos me invitaste, invitalo a Manes, esas son decisiones racionales. Vos estudiaste una carrera, yo estudié otra carrera, hay decisiones racionales. Lo que quiero decir que en el día no tenemos tiempo. También lo que quiero marcar acá es que hay decisiones que facilitadas por la emoción y que son la mayoría de las decisiones, porque durante el día estamos permanentemente tomando decisiones. Vos ahora estás mirándome a mí o mirando atrás, pensando el pronto que viene. Tomamos decisiones permanentemente, no tenemos la oportunidad de sopesar los pros y las contras de cada decisión, como la que yo pensé cuando acepté venir acá. O sea, tomamos decisiones permanentemente, cientos de veces al día. Exacto. Entonces, entonces, para algunas cosas, cuando me compré esta camisa, seguramente estuve en un lugar y me gusta esta camisa, quiero gastar esta plata, me gusta la calidad de la camisa. Pero eso es una decisión entre miles de decisiones que tomamos permanentemente y que no evaluamos los pros y las contras. Yo tengo un paciente que hay otros casos en el mundo, pero que tiene una afectación neurológica y va a un restaurante y dice: quiero comer pasta. Bueno, pero voy a viajar y 3 horas y por ahí voy a tener hambre, voy a comer un bife. Pero este lugar es italiano, voy a comer pasta. La decisión entre un plato de pasta y un bife puede ser eterna, los pros y las contras. Entonces, ¿por qué decidimos? Y básicamente decidimos facilitados por la emoción en muchas ocasiones. Esto es como una cámara de foto. Hay una modalidad manual donde el fotógrafo
y vos calculás perfectamente la foto, pero hay una manera automática cuando disparás automáticamente para captar el momento. Entonces, nuestra toma de decisiones es manual y automática. Y automática. Cuando voto... Bueno, hay un voto ideológico, claramente, hay un voto racional, hay un voto, pero un amigo, Alex Todorov, de Princeton, fue a Nueva Zelanda y agarró unas chicas que no tenían idea de política de Nueva Zelanda, pero tampoco de Estados Unidos, nada, y le mostró pares de fotos de gente que no era muy atractiva físicamente, era normal, estándar, mujeres y varones. Las chicas le dijeron a las chicas, elegí el primero que te guste, o la primera que te guste, primera impresión. Las chicas decían, bueno, este. Eran candidatos a diputados y senadores de un estado de Estados Unidos, sí, no conocidos, que a la semana tenían las elecciones. Lo que elegían las chicas coincidía en un 70% con quien ganaba la elección. Hay una parte del electorado que no sabe de política mucho, que no está informada, y que ve mucha televisión, que vota por la cara. Y la cara tiene que ser de competencia, que en inglés se llama in charge, a cargo. Tiene que estar a cargo de algo. Y bueno, mirá la importancia de la cara en el cerebro. El cerebro trabaja en red. Cuando pensamos, imaginamos, soñamos, recordamos, se activan redes de neuronas. Pero tenemos un área especializada solamente en reconocer caras. Tenemos un área en reconocer caras en el cerebro. Y en menos un investigador de INECO, Agustín Ibáñez, sí, hizo un experimento muy bueno, que demostró varias cosas. Fue a Chile. En Chile hay una tensión social entre los mapuches y no mapuches, chilenos no mapuches. Pusimos electrodos en el cerebro de los mapuches y de los chilenos no mapuches y registramos la actividad eléctrica cerebral y le mostramos caras de mapuches y de chilenos no mapuches. Cuando un mapuche veía a alguien de su etnia, o un chileno veía a un chileno no mapuche, en menos de un parpadeo, en menos de 170 milisegundos, el cerebro ya sabía si pertenecía a su etnia, y si pertenecía a su etnia, lo asociaba a una palabra positiva, amor y paz, y si no pertenecía, a algo negativo, como guerra y dolor. Pero en una sentencia, Exacto. O sea que, en menos de un parpadeo. O sea que el conflicto, por ejemplo, esto tiene bases importantes para resolver el conflicto de Palestina e Israel, no se va a solucionar racionalmente, porque hay una emoción en la mesa de negociaciones que muchas veces no es considerada cuando se intenta negociar. Y bueno, el cerebro muchas veces sabe antes que nosotros seamos conscientes de la decisión que tomamos. Lo que hacemos nosotros después racionalmente es justificar. Racionalmente justificás lo que decidiste. Exactamente. O sea, el cerebro primero decide... Muchas veces es racional y consciente y explícito. Pero evolutivamente surgió como dijimos, el cerebro nuestro es producto de miles de años. Entonces, el cerebro humano desarrolló un proceso de toma de decisiones automático, basado en experiencias previas, que no llega a la conciencia muchas veces, y que cambia según el contexto. Tengo muchas preguntas, Facundo. Yo, la verdad, vuelo al programa. Ya llevamos 40 minutos y tengo un rato más largo todavía. Pero te voy a preguntar, después, reitero, vuelvo otra vez sobre tu vida porque sos un triunfador, sos un tipo que ha logrado algo desde un pueblito, llegar, convertirte en una eminencia médica, científica en el mundo. Te pregunto del Alzheimer, ¿no? Lo he hablado acá con algunos médicos, he tenido grandes charlas, por ejemplo, con el doctor Sin, con Lilich también. ¿Qué es el Alzheimer? O sea, ¿te vas olvidando de las cosas? O sea, de un día para el otro o de a poquito, o sea, ya no recordás el nombre de un amigo o no recordás dónde dejaste los anteojos o la clave de la computadora. ¿Cómo llega el Alzheimer? Si llega una tormenta, yo primero siento el viento, después el refusilio, después la lluvia. ¿Cómo me llega el Alzheimer? ¿Cómo me doy dando cuenta? ¿Y qué es el Alzheimer? ¿Qué se sabe? Bueno, primero que haces muy bien en preguntar, porque el Alzheimer ya es una epidemia. Es una epidemia que no solo es un problema médico, sino es un problema social, económico, que los países no saben cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. A mayor edad, más Alzheimer, sobre todo después de los 65 años. El crecimiento después de los 65 años es exponencial en la prevalencia de Alzheimer. Así que es un problema muy importante. En Argentina se calcula que hay 500.000 casos con Alzheimer, pero esto afecta a un núcleo familiar de 2 o 3 personas. O sea que estamos hablando de 2 millones que están involucradas, sí, porque si uno tiene un problema cardíaco, se toma la medicación, puede cuidarse solo, pero tener a alguien con Alzheimer en su casa es como tener un chico, no se puede ir a trabajar. Perdóname que te pregunto tontamente, el Alzheimer, vos tenés una persona con Alzheimer en tu grupo y no recuerda nada. Te cuento,
te cuento qué es el Alzheimer, para ir por partes. ¿Qué pasa? En el Alzheimer hay muerte neuronal de áreas claves en el cerebro para la memoria. O sea que es una enfermedad neurológica, progresiva, en la cual se mueren neuronas. Lo primero que se afecta en general es la memoria que hablamos episódica, dónde y cuándo. Y la más reciente, porque hay una zona que se afecta primero, que se llama hipocampo, son dos caballitos de mar, son dos estructuras cerebrales con forma de caballito de mar en la base del cerebro, eso es lo primero que se afecta, y esa zona es clave para la memoria más reciente. Entonces, un paciente con Alzheimer por ahí se acuerda de 20 años atrás, pero no de la semana pasada, o repite la misma cosa en la conversación. Pero primero se afecta la memoria, luego la orientación, luego no encuentra las palabras, y se pierde en lugares familiares, y luego impacta en la conducta. Entonces, es una enfermedad neurológica, progresiva, donde hay muerte celular, y afecta la memoria, las funciones intelectuales y luego la conducta. Y afecta a todo el núcleo familiar. Eso es el Alzheimer. ¿Va creciendo? Una vez que te llega el Alzheimer. Sí, primero es leve, sí, luego es moderado. Hoy clínicamente, lo que sabemos hoy, que es muy interesante, es que cuando uno tiene síntomas de Alzheimer, imagínate que yo tengo 45 años, imagínate que yo tenga Alzheimer a los 65 años, en 20 años. Ya mi cerebro, si yo tengo Alzheimer en 20 años, ya mi cerebro está teniendo cambios. Hoy sabemos que los cambios Pará, si vos llegaras, Dios quiera que no, si tanto vos como yo, que tenés 45 y yo 42, estuviésemos confinados a tener Alzheimer. A los 70. A los 70. Quizás en estos años, ya nuestros cerebros van a mostrar cambio. La clínica, los síntomas clínicos son la punta del iceberg, pero ya el cerebro tiene cambios de décadas antes. ¿No puedo hacer nada? Bueno. ¿No puedo ir mañana a una clínica a hacerme un estudio y ver cómo estoy? No, porque hay estudios que... esta es una neurona, esta es otra neurona. Hay cambios de proteínas, que no importa el nombre, dentro de las neuronas, que como fueran a chicharrar las neuronas, y además hay proteínas que se depositan, que se tienen que eliminar y se depositan entre las neuronas. Eso se llama mieloide, placas de mieloide. Hoy se puede detectar eso. El problema es que el 20% de la gente que nunca va a tener Alzheimer tiene esa placa de amiloide también. O sea que hoy no hay estudios que digan, esta persona va a tener Alzheimer. No te lo curás, Facundo, ¿no? No se cura. Y bueno, ahora estamos, yo soy parte de un proyecto interesante que... Ahora, no se cura y ni siquiera buscan la cura, o sea, ¿están dados por vencidos a la cura del Alzheimer? No, se ha gastado muchísimo dinero en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos sobre todo, porque los países están preocupados. Estados Unidos, Europa, son poblaciones envejecidas. Argentina también es una población que ha envejecido y va a envejecer. En el 2050 seremos 50 millones de habitantes y van a disminuir la población infantil y va a crecer la población de ancianos, de adultos mayores. O sea que hay mucho dinero. Lo que pasa es que como los cambios cerebrales preceden los síntomas por décadas antes, cuando se trataron es muy tarde, porque ya hay 3 décadas de cambio. Entonces ahora en Colombia hay un neurólogo colombiano que se llama Francisco Lopera, una persona muy interesante. Ahora es un científico star, porque CNN, New York Times salieron. O sea, él descubrió una familia en Antioquia de 5.000 miembros aproximadamente, que tiene una mutación genética, una anomalía genética, que lamentablemente lo lleva a tener Alzheimer a toda esa gente. La mitad tiene síntomas, ya es tarde, pero la otra mitad tiene la mutación genética y sabemos que va a tener Alzheimer, pero no tiene ningún síntoma. Entonces un consorcio americano de Phoenix, del Banner Health Institute en Phoenix, se unió con Lopera, el Instituto de Salud de Estados Unidos. Yo estoy involucrado para controlar los datos en un comité. Vamos a dar una droga que actúe antes de los síntomas. En esta gente que sí o sí sabemos que va a tener Alzheimer, darle la droga antes que los síntomas se manifiesten. O sea, ellos saben que van a tener Alzheimer. Sí. ¿Qué condena, ellos no. Sabemos por los genes, algunos saben, otros no. Es un tema muy complicado éticamente decirle a alguien que... No se lo pero decir. Lo vamos a incluir en un estudio donde se va a dar una droga antes de que los síntomas se manifiesten. ¿Estás en ese equipo? Estoy, el National Health Institute, que es el Instituto de Salud de Estados Unidos, nombró un comité para control de datos, y yo estoy en ese comité. A mí me pone, no sé qué les pasa a ustedes, tremendamente, me hace sentir muy pequeño cuando encuentro un tipo como vos, porque uno cree que lo que hace es importante, y comunicar, y recibe Martín Fierro, y trabaja, y la gente del otro lado, y encuentro un tipo como vos que trabaja en la lucha contra el Alzheimer, y decís, pucha, qué bárbaro, qué maravilla que la vida te toque con esta varita de poder. Además lo ha buscado. Sigo con el Alzheimer 2 minutos más. Hay muchos como yo, yo soy... No, sí, ya lo sé, Facundo. Tenés razón, son muchísimos, pero en este caso me interesa mucho conversarlo con vos. ¿Es hereditario el Alzheimer? Del otro lado lo que nos están viendo. Si tuviste un familiar con Alzheimer, ¿estás
condenado o podés zafar? Si el Alzheimer aparece después de los 65 años en la familia, la genética no tiene un rol importante. Tiene un rol, no sabemos la causa del Alzheimer, pero no tiene importancia. Pero por ejemplo, a la casuística, ¿qué te dice? ¿Que hay Alzheimer? ¿Hay gente con Alzheimer a los 50 años ya? No. Mira, te voy a hacer de otra manera, científicamente. 10.000 personas acá que no tienen un familiar directo con Alzheimer. 10.000 personas acá que tienen un familiar directo con Alzheimer. Acá va a haber 4 veces más prevalencia que en este grupo. Pero eso no significa que toda esta gente va a tener Alzheimer o que esta no va a tener Alzheimer. Lo que quiero decir es, si viene una persona al consultorio y me dice, doctor, tengo mi mamá con Alzheimer. Ok, ¿a qué edad empezó? A los 70 años. Y mi tía con Alzheimer, ¿a qué edad empezó? A los 80. Bueno, eso significa que su familia vivía mucho tiempo y por la edad tiene Alzheimer. No es algo hereditario. En cambio, cuando el Alzheimer se da a los 45, 50, menos, antes de los 60 años, puede haber, y hay muchos hermanos... ¿Hay casos de gente con 45, 50 años con Alzheimer? Sí, bueno, en Colombia, cuando yo fui la primera vez a este pueblito, que está en Antioquia, que fue el New York Times también, y fue la CNN y demás, y fueron los investigadores de Phoenix y demás, vi una cosa que me impactó como nunca. Es una madre cuidando 3 hijos con Alzheimer. Imagínate, es antinatural. Una madre cuidando a 3 hijos de 45, 48 y 50 años con Alzheimer. Tremendo. No tiene que ver con el Alzheimer, pero tiene que ver con el... ¿Por qué cuesta a veces recordar algunas cosas? ¿Qué parte del cerebro recuerda? Y te pregunto si el recuerdo va ligado a la emoción. Hay algunas cosas que uno las olvida, cree que las olvida, no sé si las mando para el inconsciente, quedan ahí, ahora te traigo alguno de tus viejos maestros, porque sos neurocientífico, pero me imagino que tendrás algún tipo de respeto por Freud, por aquellos que abrieron caminos. Freud, hoy sería Freud un neurocientífico. Sí, él escribió un libro muy importante, se llama La biología de la mente. Él creía en la biología de la mente. ¿Cómo recordamos? A ver, ¿cómo se recuerda y dónde? Bueno, depende de qué época, hay varias memorias, pero sí, uno olvida, es normal olvidar. Y el mejor que reflejó el olvido fue Borges, con Funes. Borges describe un peón de campo que Irineo Funes, que tenía la tragedia de recordar todo. Vivía 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy. Se acordaba hasta de cómo estaban las nubes el día anterior. Funes no podía asociar nada nuevo, no podía aprender nada nuevo. O sea que olvidar es un hecho fisiológico normal. Es más, si yo te digo, Alejandro, vamos a tomar un café más tarde, bueno, mañana, y me contás tu escuela secundaria, 5 años de tu vida, vos en 40 minutos te sobra para contarlo. Uno olvida todo en la vida. ¿Y qué recuerda entonces? Lo que nos emociona. Si yo te pregunto dónde estabas cuando se eligió Bergoglio Papa, decir estaba con tal persona y me emocioné, o las Torres Gemelas, o el día... Pará, lo que me está diciendo es así. Tenés razón, uno recuerda lo que le emociona. Exactamente. O lo que lo ha marcado en algún punto. Exactamente. Y además hay otra... Sí, perdóname, Facundo, pará. Sí o sí recordamos lo que nos ha marcado desde la emoción, o sea, la huella que nos hace recordar es buena o mala. Bueno, y eso guía la toma de decisiones también, porque yo te dije que la toma de decisión humana, volviendo al tema, es muchas veces no consciente, basado en memorias previas, en emociones previas, y no llega a la conciencia. Entonces, la emoción de memoria también facilita próximas tomas de decisiones. Si yo elijo gente que quiere trabajar conmigo y por ahí veo los currículos, no me dice nada, pero veo una persona cuando yo parecida a una que en la secundaria me odiaba o me peleé, yo esa no la voy a elegir, por más que tenga el mejor currículum, porque estoy basado en memorias previas inconscientes que facilitan la toma de decisiones. ¿Ustedes, los neurocientíficos, están en condiciones de responder lo que en 2000 años de historia no han podido responder los filósofos y los poetas de qué es el amor? Wow. La neurociencia es una rama de la ciencia, la neurociencia cognitiva, que intenta responder, como bien dijiste vos, preguntas que desde siempre han estado en la civilización occidental. El libre albedrío, ¿decidimos nosotros? Vos vas a una fiesta con tu pareja, no vos, a una pareja. Están los dos bien enamorados. Y en la fiesta, a uno de los dos le atrae a alguien. Hay cambios corporales, taquicardia, nos ponemos nerviosos, y uno no decide, porque si uno decidiría, no habría divorcios. ¿Quién decide? ¿Los seres humanos decidimos o existe el libre albedrío? Bueno, es un tema largo. Entonces, ese tema del libre albedrío está en la filosofía, esto fue siempre abordado de la civilización occidental. Antes, los filósofos... Pero siempre fue abordado líderes religiosos. Desde la filosofía fue abordado. O líderes religiosos, o científicos aislados como Freud. Sí.
Ahora la neurociencia tiene dos ventajas. Primero que la ciencia toma mucho de lo que hizo antes, esa es una ventaja, que la sociedad a veces tenemos que aprender. Tomar lo que hizo bien el anterior, aunque no lo queramos, y dejar lo que se hizo mal, aprender de los desaciertos y de los aciertos. Es una metáfora de la ciencia para la sociedad. Y la neurociencia cognitiva o la neurociencia tiene dos ventajas. Primero, que ahora no es reduccionista. En un laboratorio de neurociencia cognitiva hoy hay filósofos, hay economistas, hay matemáticos, hay físicos, hay neurólogos, psiquiatras. En nuestro laboratorio hay de todo, ¿no? Y además tenemos tecnología que puede ver... Claro, pero si vos me ponés electrodos en la cabeza, a mí o a cualquiera de los que está viendo el programa, la pregunta sería, ¿con qué amo? ¿Amo con el corazón? No, amamos con el cerebro. ¿Amamos con el cerebro? Obvio, el corazón es la víctima de las emociones, no es el origen de las emociones. El origen de las emociones es el cerebro. Pero me estás matando a los poetas con esto. No, la poesía ama desde el corazón. Cuando Romeo la veía a Julieta, amaba desde acá, no pensaba. El tipo estaba profundamente enamorado. Digo, estoy jugando con esto, trazando una analogía. ¿Te acordás al que le mandaron la horca y decía, bueno, pero gira igual? Sí, Galileo y si por se mueve, igual, y sí. Sin embargo se mueve. Las emociones se generan en el cerebro y la víctima es el corazón. De hecho, hoy la ansiedad... Pero todo de acá, o sea, todo lo maneja o sea, sí. Hasta el amor y la decisión, el cerebro. Sí, también el cuerpo genera cosas, porque como te dice, si ¿qué es la ansiedad en cierta manera? O el miedo. El miedo muchas veces, por ejemplo, entra un tigre acá y nos quiere comer a los dos. Y los dos vamos a tener, primero, cambios físicos, taquicardia, el corazón va a latir más, vamos a transpirar, las pupilas van a estar más dilatadas, va a haber cambios físicos, eso es miedo. Luego vamos a tener miedo, luego viene el sentimiento de miedo. O sea que el cuerpo también tiene un rol en el entorno, en modular la respuesta cerebral, pero las emociones se generan acá. La inteligencia, yo te quiero preguntar de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se mide la inteligencia? ¿Por qué nace una persona más inteligente que la otra? ¿Qué pasa en el cerebro de un tipo inteligente con respecto a un tipo? A ver, me vas a decir, bueno, pero ¿qué es un tipo inteligente? Porque Riquelme es inteligente para algo que no es inteligente Lino Barañao. Y Lino Barañao es un espectáculo, o qué sé yo, o Rabinovich, que es biólogo molecular. Entonces, Rabinovich es inteligente para lo suyo, pero Riquelme es inteligente para lo de él. Digo, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se refiere a la inteligencia? ¿Qué es en el cerebro, cómo funciona la inteligencia? Bueno, voy a empezar a decirte que la ciencia no puede medir toda la complejidad de la inteligencia. Puede medir algo que se llama coeficiente intelectual, que tiene que ver con resolver problemas aritméticos y demás, y que eso correlaciona la vida con algunas cosas. Si uno va a hacer algún trabajo relacionado con problemas aritméticos y demás, y si tiene un alto coeficiente intelectual va a tener un impacto. Pero hoy sabemos que la inteligencia es mucho más que eso y la ciencia no puede medir. ¿Cómo medir el humor, que es un signo de inteligencia, la ironía? ¿El humor es un signo de inteligencia? Obvio. Y ¿cómo medir la inteligencia social, la inteligencia emocional? Por ejemplo, los líderes generalmente tienen mayor inteligencia social que los que están abajo. Si vos le decís en mi laboratorio, llamás a cualquiera de los científicos que están, que por ahí son más inteligentes que yo en resolver cuestiones matemáticas, de estadística, de física, tenés que ir a Fantino a contar, porque la ciencia no puede quedar en un laboratorio, tiene que difundirse. Digo, no, ni loco. Y yo estoy acá porque obviamente este programa da la posibilidad para que la gente vea que en Argentina se investiga el cerebro, y yo veo, y bueno, y el liderazgo muchas veces tiene que ver con la inteligencia social, y muchas veces gente que está abajo en la escala laboral es más inteligente analíticamente, pero menos social. Te voy a contar una anécdota de cuando yo vivía en Cambridge, había dos matemáticos que eran el equivalente al premio Nobel, no hay premio Nobel de matemática, y estos matemáticos habían logrado el premio Nobel equivalente en matemática. Y le ponían fotos de miradas con expresiones, sorpresa, alegría, tristeza, y no podían reconocer las emociones. Estos tipos que eran geniales en matemática no podían reconocer una mirada, la emoción de la mirada. Mejor que no eran los rectores de la universidad, porque el rector de la universidad tiene que hacer galas, ir a Londres a pedir plata al gobierno inglés. O sea, los líderes muchas veces tienen una inteligencia social y la gente que está abajo en la jerarquía tiene más inteligencia analítica. Ahora, pero para que me dejas ahí abierta una puerta hermosa para entrar. Justamente te iba a preguntar sobre el matemático, ¿no? Me diste este ejemplo. El que tiene una inteligencia para lo más exacto, el que se dice que no es tan sensible como, pongamos, de un lado un matemático y de otro lado un poeta. Digo, ¿sus cerebros son diferentes? No, pero evidentemente tienen habilidades. También un matemático puede ser muy sociable y puede ser pero es casi empalagoso que sea tantos talentos. Pero claramente, bueno, hay una condición que se llama Asperger, que son personas con
inteligencia analítica muy buena, pero no tienen, se llama cognition social, el cerebro social no está funcionando perfectamente. Eso se adquiere a los 4 o 5 años. A los 4 años los chicos empiezan a ponerse en el lugar del otro y a pensar que el otro tiene otras ideas. Si yo a un chiquito de 2 años, yo te he leído también que hay una conexión instantánea cerebralmente entre la madre y su hijo, entre los padres y el apego. El apego, ¿no? Yo puedo, si estimulo a una criatura desde bebé a que sea algo, poder, digo, no lograrlo porque sería hasta muy injusto el término, pero si quiero que mi hijo tenga amor por las letras o que sea un tipo que más por lo exacto vaya por la literatura, ¿lo puedo lograr eso? O sea, ¿puedo ir entrenándole su cerebro para que capte otras cosas? No, la respuesta es no, pero tampoco haría eso. Yo creo que hay que estimular los talentos de uno y nadie tiene la verdad. Entonces hay que estimular los talentos. Pero ese apego está Bueno, el apego es fundamental. Hay un estudio muy importante que se hizo en Rumania en la época de los dictadores de Ceausescu, donde había muchos huérfanos. Y los chicos huérfanos no comían, tenían privación nutricional, tenían privación afectiva y privación cognitiva. Pero luego cuando vino la democracia se localizaron esos chicos en Rumania y en Europa. Y no solo fue importante darle alimento, sino darle un estímulo afectivo y un estímulo intelectual. O sea que el estímulo afectivo e intelectual es muy importante. ¿Cuánto hace que los científicos estudian la locura? O sea, porque en la Edad Media se encerraba la locura, se empezó a encerrar la locura en realidad, ya a partir de la Edad Media, pero se lo tomaba como que eran espíritus poseídos, o sea, ¿desde qué momento se empieza a estudiar la locura? ¿Y qué se sabe hoy de la locura? ¿Qué idea tiene la neurociencia de la locura? Bueno, hay términos que en la sociedad se llaman locura o memoria o inteligencia que después en las neurociencias no se pueden trasladar, son dichos más populares. Sí. Hoy la locura en la psiquiatría no tiene un nombre científico, puede ser algún trastorno psiquiátrico, hay varios que podrían haber sido llamados, no quiero dar nombres a propósito, pero hace siglos que Europa tiene una gran tradición de estudiar patologías mentales, antes que Estados Unidos. Ahora hay mucho dinero en Estados Unidos y muchos investigadores, pero Europa hace más de un siglo que está estudiando este tema. ¿Sobre la depresión trabajan ustedes también? Sí, obvio. La depresión es un gran problema. También es una enfermedad que va a causar mayor impacto económico y social que otras enfermedades. ¿La depresión? Y sí, porque la depresión... la persona con depresión no disfruta de las cosas, está apática, duerme mal. Hay dos tipos, una depresión más leve y otra depresión mayor, importante. Obviamente que la mayor está tirada en la cama, no sale, pero hay mucha gente que trabaja, que lleva adelante proyectos con una mochila enorme porque no duerme bien, o está irritable, o está estresado crónicamente, o está angustiado, tiene autoestima baja, o tiene dolores por todos lados. Bueno, la depresión es un tema muy preocupante hoy para la salud pública. Este libro que tengo aquí en mis manos, Usar el cerebro, de Facundo Manes, que lo escribiste en colaboración con Mateo Niro, que es licenciado en letras. Este libro agotó varias ediciones ya. Yo marqué 2 partes del libro, es muy interesante y se lo recomiendo. Habla, entre otros, del efecto Google, pero ya hablamos de la memoria emocional. Fíjense este capítulo se llama El efecto Tortoni. El efecto Tortoni. Dice, hace unos años cuando estábamos con unos amigos en el Café Tortoni de Buenos Aires, nos preguntamos cómo era que los mozos recordaban tantos pedidos sin anotar. Siempre se habló del mozo uruguayo, pero vos hablás, esto es lo que tiene un divulgador científico, el efecto Tortoni. ¿Qué es el efecto Tortoni? Contame un poquito. Cuando yo vivía en Cambridge, me impactó un estudio que se hizo en Londres, antes del GPS, porque en el año 99-2000 no había GPS. Sí. Y los taxistas de Londres estudiaban, porque las calles de Londres no son mano y contramano. Entonces, los taxistas de Londres estudiaban la geografía de Londres, las calles. Y vos decías, bueno, quiero ir de Camden Town al Kensington Palace, qué sé yo. Y los taxistas llevaban. Entonces pusieron en un resonador taxistas londinenses con londinenses no taxistas. Y vieron que los taxistas de Londres tenían un área de la memoria espacial, este hipocampo famoso, más desarrollada. Cuando volví a Argentina yo fui a Tortoni a tomar un café con amigos y algunos científicos y colegas, y vino un mozo, una persona grande, estaba lleno Tortoni, 4 mesas, atendió 5, un ruido, éramos como 10, le pedimos uno té con leche, agua sin gas, agua con gas. Y a propósito, para complicar. No, espontáneo, yo miraba, y el tipo vino, no anotó, y lo dio perfecto. Y le pregunté, ¿cómo hace para recordar? No sé, es la práctica, no sabía.
Entonces, dijo, bueno, voy a investigarlo. ¿Y qué hicimos? Hablamos con el manager de Tortoni y le dijimos, vamos a hacer un experimento, nos vamos a sentar 10 en la mesa. Es un genio, ¿sabes que eso es genial? Hablando con el manager de Tortoni, ¿y qué Dios que no le diga, que no le diga. No. ¿Y qué hicieron? Entonces le dijimos, vamos a ir 10 científicos, nos vamos a sentar, cada uno va a saber la silla que le toca y cada uno va a saber qué pedir. Cuando el mozo va, nosotros vamos a cambiar de lugar. Mandanos al mozo que tiene más memoria. Entonces, nosotros dijimos, bueno, porque el tipo no sabía. Entonces dijimos, si recuerda por la cara, aunque nos cambiemos de lugar, no se debe equivocar, porque las caras eran la misma. Si recuerda por la silla, por el lugar, tampoco se tiene que equivocar, porque los lugares eran lo mismo. Cuando volvió se equivocó y nos dijo de todo. Se dio cuenta. Se trabó. Entonces empezamos a ver que los mozos, después de 10 años de práctica, porque los mozos que tienen menos de 10 años no lo hacen, empiezan a asociar la cara con el lugar. Y ese es el efecto Tortoni, lo publicamos en una revista científica y fue tapa del Washington Post, la BBC de Londres, tuvo mucho impacto a nivel mundial. Hizo un experimento que hicimos con $200. Vos sabés que esto que está diciendo de la memoria, te lo digo como relator de fútbol, nosotros tenemos que recordar 22 nombres para relatar ni bien toca la pelota. Entonces decís, viene con la pelota Manes, vos querés jugar de fútbol. Manes, suelta la pelota para Riquelme. Y te pasa, acá en Argentina vos los conocés a los tipos, pero te toca un mundial y te toca Suiza con Nigeria, y no sé por qué, también hay una capacidad que uno, si es con el color de botines y con el número, asocia automáticamente. Pero te voy a preguntar algo que le debe pasar a todo lo que nos están viendo. Y el que no, que levante la mano del otro lado. Yo soy un tipo que salgo de acá y pongo el GPS para ir a mi casa. Hace 6 años que hago el mismo camino, pero pongo el GPS. ¿Me preguntás por qué? No sé. Mientras yo vea en Bordeaux la línea del GPS, estoy tranquilo. Yo ya no voy, vos me preguntás, llévame a Humboldt y tal, y yo no sé, qué sé yo si tengo el GPS, entonces mi viejo que viene al campo me dice, sos un boludo, GPS, no estás pensando mal. Yo, papi, cuando hace una cuenta vos, ¿usás una calculadora o seguís con el ábaco como los dominicos? No, me dice bueno, es lo mismo, el GPS ya está acá para quedarse. Contame qué pasa con el uso de la tecnología todo el tiempo. ¿No me va a boludizar? ¿No me va a quitar capacidad de pensar el GPS? No, porque tampoco lo quitó la biblioteca. Llegó un momento que hubo bibliotecas y uno podía buscar información, y eso no cambia. Google nos da datos que mejor no tenerlos en el cerebro. ¿Y qué pasa con el efecto? Nos da más espacio. Bueno, el efecto Google. El efecto Google, que también está acá en el libro. Bueno, hubo un libro en Estados Unidos donde decía que Google nos iba un poco a quitar la memoria y que era como un hechizo en el hipocampo. Y yo escribí un artículo en algún medio nacional y después lo publiqué en el libro con Mateo, que no es así. Porque hay, como dije, hay distintas memorias y que esté en Google nos facilita. ¿Para qué queremos recordar como lo mismo que contaste vos con el GPS? ¿Por qué deberíamos hacer, Facu? Porque vos, desde un neurocientífico, me ha tocado la suerte de compartir radio con Antonio Carrizo. Y Antonio Carrizo, para leer un libro, él leyó el Ulises, por ejemplo, que es un libro dificilísimo de Joyce, y él lo leyó con 50 libros arriba de la mesa. Y yo un día le dije a Antonio, ¿para qué quiero 50 libros si tengo una computadora? Tengo Google, cuando no sé algo voy y lo busco. Digo, ¿quién tiene la razón? ¿Él con sus 50 libros o los que somos hijos de Google? Porque vos vas a buscar... No, los dos, porque él le gusta buscar un libro, los datos en un libro, en los 50 libros, y a vos te gusta dejarlo en Google y tener esa capacidad cerebral para otros temas que te interese. Está claro, está claro. Se está hablando mucho de bullying hoy, ¿no? Y me gustaría preguntarte, o sea, justamente si ustedes, no sé si lo investigan, pero si tenés alguna idea, sos un referente, sos un tipo que me he escuchado, hay mucha gente viendo el programa en este momento del otro lado, muchos padres, muchos chicos. ¿Qué te parece? Yo no lo quiero banalizar al bullying, quiero hablar de bullying con un neurocientífico. ¿Qué es el bullying? Bueno, es el maltrato escolar y se da en personas vulnerables, en chicos gorditos, con anteojos o con algún defecto social. Lamentablemente esos chicos son los que son el destino de la agresión y demás, y lo importante es que ahora, y por eso porque siempre existió un poco, vos te recordás tus épocas en tu pueblo, yo en Salto siempre, o el famoso, el gordo al arco, y entonces siempre existió un poco de bullying. Lo que pasa ahora es que por suerte los padres y los docentes se están involucrando, y bueno, es un tema complejo que tenemos que luchar entre todos, es un problema multifactorial, y bueno, y quien acosa, el chico que acosa, obviamente, que tiene que ser ayudado desde varios aspectos, social, el familiar, que acosa también. También, obviamente. Tanto el acosado como el acosador. Exactamente.
Se discute cada vez menos, pero si existe el ser humano que nace malo, el liero, el malo, el malvado, si existe el ser humano que nace con ganas de hacer el mal, de lastimar, un tipo que no se puede conectar socialmente, no puede vivir en sociedad, ¿se construye el ser humano malvado? ¿Lo hace la sociedad? ¿O hay casos de gente que nace ya con, no sé, cerebralmente con una disposición al mal que no tienen otros? La conducta humana es una combinación de la impregnación genética nuestra con el entorno y el ambiente. Es muy difícil decir que hay una causa de tal patrón de conducta y demás, pero claramente existen los psicópatas. El psicópata disfruta, primero que no tiene empatía por el dolor ajeno. No puede ponerse en el lugar del otro y ver que el otro está sufriendo, y además disfruta. Hay un amigo nuestro que trabaja en Chicago, Jean de Setti, que estudia empatía, es uno de los líderes mundiales en empatía, y él